Muy bien, entonces vamos a iniciar, por favor, con la clase. Ya dimos por aquí unos minutitos. Ya si alguien se incorpora, bueno, pues ya podrá agregarse a la sesión, ¿no? Les comentaba la vez pasada que es importante tener conocimiento de los inicios en la investigación. Y bueno, acabamos con lo que es la etapa de investigación, nada más así como de rápido. Dijimos que la etapa de investigación, de acuerdo a lo que establece el artículo 211 del Código Nacional, pues la etapa de investigación consistía en una investigación inicial e investigación complementaria. Posteriormente es la etapa intermedia, posteriormente es la etapa de juicio oral. El día de hoy vamos a ver todo lo referente con la etapa intermedia. Hemos concluido con lo que es la etapa inicial. Sin embargo, bueno, para dar este seguimiento, les platico un poquito de todo lo que ya vimos. Dijimos que la etapa inicial, bueno, se iniciaba precisamente con una noticia criminal, y esa noticia criminal pues se convertía en una denuncia o una querella. Esta denuncia o querella, bueno, pudo haber sido realizada de dos formas, ¿no? Dijimos la querella, pues una persona que resintió la afectación a su bien jurídico tutelado, o bien una denuncia, en este caso que cualquier persona haya realizado, o incluso hablábamos de denuncias anónimas. En todo lo que es la denuncia anónima, bueno, el Ministerio Público, conjunto de su policía de investigación, tiene la obligación de verificar que lo que la persona dice es real, ¿sí? Y posteriormente iniciar una investigación. Puede realizarse, por ejemplo, una denuncia en este sentido de que, bueno, sea anónima y que de pronto no pudiera ser real. Es por eso que el Ministerio Público tiene la obligación de continuar investigando, de investigar de manera cabal hasta llegar a la verdad de los hechos. Eso lo establece el artículo 21 de la Constitución y el 221 también del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde faculta a la gente del Ministerio Público poder realizar investigaciones, ¿no? Y poder iniciar carpetas de investigación. Entonces vamos a suponer que la carpeta o que el hecho delictuoso pues fue real, entonces se tendrá inicio a una carpeta de investigación. Y dijimos que esa carpeta de investigación podría iniciarse de dos formas. Puede ser la primera con detenido o la segunda sin detenido. Y dijimos que, bueno, si es sin detenido, bueno, no sucede nada. Si es sin detenido, bueno, ahí el Ministerio Público continúa con la integración de la carpeta. Y que sin detenido pudiera ser que iba yo en el transporte público, me sacaron mi celular y, bueno, para que no hagan uso de él, pues, o mal uso de él, pues yo hago mi denuncia para deslindarme de toda responsabilidad. Pues no sé quién me lo robó, no desconozco, no me di cuenta, pero esa denuncia va a servir pues para que no vayan a poder hacer una llamada de extorsión y que, como pues vaya a aparecer el registro a mi nombre, pues digan que yo fui el que realizó dicha llamada, ¿no? Es por ello que es necesario establecer esa denuncia, ¿sí? Y esa denuncia, bueno, debe de ir o debe de estar legitimada, ¿no? Bueno, más bien esa querella. Esta querella que debe estar legitimada, pues va a ser una de las causales de procedencia para el inicio de la investigación. Entonces, el Ministerio Público va a continuar investigando, va a investigar para ver si logra capturar o logra investigar quién es la persona que le quitó, que le robó su teléfono celular al denunciante, ¿no? Entonces, el Ministerio Público puede hacer todo lo que convenga para poder esclarecer el hecho, y entre ellos, bueno, puede girar oficio a cualquier dependencia que él crea conveniente, incluyendo los videos, por ejemplo, videograbaciones de C5, de C4, grabaciones del municipio, grabaciones de los camiones, que ahora pues ya las combis traen sus grabaciones, también se pueden solicitar con el ánimo de poder obtener un rostro de alguna persona que pudieran reconocer, ¿no? Entonces se continúa con la investigación. ¿Y cuánto tiempo tarda investigando? Bueno, pues la prescripción es una de las causales de extinción de la acción penal,
y que bueno, si se termina el tiempo para poder investigar, pues el Ministerio Público pues ya puede incluso determinar esa carpeta y ya no continuar investigando porque ya pues cumplió con el tiempo, le ganó el tiempo y no logró obtener a la persona que cometió el hecho delictuoso. Entonces, puede determinar 3 factores, dijimos, por ejemplo, el Ministerio Público mientras está investigando, pudiera en algún momento descubrir la verdad y bueno, pues abstenerse de investigar, pues es una de las determinaciones que puede realizar cuando se dé cuenta que el delito no existe, ¿sí? O también podría ser un archivo temporal que diga, bueno, sí existe un delito, pero no encuentro datos por ningún lado del justiciable, no logro obtener líneas de investigación de quién pudo haber cometido el delito, no lo logro obtener. Y bueno, pues entonces él lo manda a un archivo temporal. El archivo temporal, como su nombre lo dice, pues va a dejar de investigar hasta en tanto pues se allegue de información nueva que pudiera esclarecer el hecho. También pudiera determinar un ejercicio de la acción, un no ejercicio, corrijo, de la acción penal. En este caso, el ejercicio de la no ejercicio de la acción penal, pues ya es cuando una persona está pues ya detenida, ¿no? Por ejemplo, si hay una persona que detuvieron en flagrancia, pero en esas 48 horas que tiene el Ministerio Público no logró obtener datos suficientes, entonces va a determinar un no ejercicio de la acción penal. El no ejercicio de la acción penal es que no va a mandar a esta persona con un juez de control porque no encontró datos suficientes, pero sí lo mantuvo detenido en ese momento, pero bueno, determinó un no ejercicio. También otra de las situaciones que son importantes es el criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad es otra forma de extinción de la acción penal y que, bueno, estos criterios de oportunidad están facultados el agente del Ministerio Público a realizarlos, ¿sí? Y estos criterios de oportunidad consisten de manera esencial en que se le repare el daño a la víctima. Es por ello que estos criterios resultan procedentes en determinados delitos. Evidentemente, en su mayoría son delitos de corte patrimonial, en los cuales se autorizan estos criterios de oportunidad. Estos criterios de oportunidad deben de cumplir con ciertos supuestos, y uno de ellos es que se trate de un delito que no tenga pena privativa de libertad, que tenga una pena alternativa o que tenga pena privativa de libertad en cual no exceda de 5 años. Que se trate a lo mejor de un delito que sea de corte patrimonial, que tampoco haya sido cometido con violencia, ¿sí? Y precisamente que no haya ningún tipo de agravante en ese delito, ¿no? También pudiera ser cuando haya consecuencia directa del hecho delictivo, un daño físico o psicoemocional grave, o cuando el imputado haya contraído alguna enfermedad terminal que torne notoriamente innecesaria o desproporcional la aplicación de una pena. Por ejemplo, cuando el imputado pudiese ya incluso estar a punto de fallecer, bueno, pues entonces también se le pudiera dar este criterio de oportunidad, cuando la pena o medida de seguridad que pudiera imponérsele por el hecho delictivo carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta o que se le puede imponer. Y bueno, viene un catálogo en el cual van a encontrar ustedes todos estos criterios de oportunidad que el Ministerio Público tiene. Entonces, las formas de extinción de la acción penal son las siguientes. Estas formas de extinción de la acción penal es por qué motivos el delito ya va a dejar de existir y el Ministerio Público se va a detener de investigar por siempre, ¿no? Entonces, número 1 es que se abstenga de investigar. Número 2 es el archivo temporal. Número 3, pues es el no ejercicio de la acción penal. Número 4 es el criterio de oportunidad. Número 5, el criterio, o más bien en las causas de sobreseimiento que establece la ley. Y número 6, el que la víctima otorgue el perdón. Evidentemente en los casos de querella, ¿no? Delitos de querella. Entonces, pues sí existe una
forma de que el delito se termine, una solución, evidentemente, cuando ustedes tengan un asunto, pues pueden llevar a que se acabe este asunto y que su representado no tenga antecedentes penales, bueno, con alguno de estos supuestos. Ante la etapa de investigación, cuando está en la carpeta de investigación integrándose, se está integrando la carpeta y posteriormente el Ministerio Público puede tomar esas decisiones. Esta etapa de investigación le vamos a llamar etapa de investigación inicial. Esta etapa de investigación inicial, todo esto que se está haciendo, pues es la primera parte de la etapa de investigación, porque en un momento dijimos que la etapa de investigación se dividía en dos, en inicial y complementaria. Entonces, cuando se está integrando la carpeta de investigación, se va a llamar investigación inicial. Entonces, vamos a suponer que tenemos una persona que ya detuvimos por cumplimiento de una orden de aprehensión, o bien por un delito flagrante o un delito que fuese por caso urgente, por ejemplo. Entonces, ya se va con el juez de control, es decir, en vez de hacer un no ejercicio, lo que hace es un ejercicio de la acción penal. Cuando se pasa con el juez de control, ¿sí?, y que se le formula imputación, en ese momento concluye lo que es la etapa de investigación inicial. Entonces, la etapa de investigación inicial comienza desde el inicio de una denuncia o una querella hasta la etapa, hasta que ya llega con el juez de control a formularse imputación. Ya que se le formula la imputación ahora sí que al imputado, a nuestro detenido, pues empieza en ese momento la etapa de investigación complementaria. La etapa de investigación complementaria, bueno, comprende desde la formulación de la imputación hasta que se dé el cierre de investigación complementaria. Entonces, si ustedes pueden ver, la gente del Ministerio Público tiene que perdurar y salvaguardar los derechos del imputado mientras lo tenga detenido. Si nosotros tenemos una persona detenida en términos del primero constitucional, 20, octavo y 17, como Fiscalía tenemos que procurar por los derechos de la víctima, pero sobre todo los derechos del imputado, que no vayan a ser violentados sus derechos. Si tengo yo una persona detenida conmigo, pues debe de tener comunicación con su familia, debe de tener comunicación con su abogado, debe de tener comunicación para que le den de desayunar, de comer, de cenar, en el momento en el que está detenido, en lo que se resuelve su situación jurídica. El artículo 16 constitucional, en su párrafo 10º, nos establece la temporalidad que tiene la Fiscalía para poder tener detenida una persona. La Fiscalía puede tener detenida una persona hasta 48 horas, o bien, si es delincuencia organizada, puede duplicarse ese término hasta 96 horas. Entonces, el Ministerio Público está facultado para tener a una persona detenida de manera legal, ¿sí? Hablando en cuestiones constitucionales, siempre y cuando exista la flagrancia de por medio. Si cree el Ministerio Público que sí se ha reunido los requisitos tanto de la flagrancia como de un hecho delictuoso, pues entonces podrá solicitarle al juez de control que le genere una audiencia para que se le formule imputación. Cuando ya se le formula imputación, ese es el momento en el cual inicia la investigación complementaria. Entonces, la investigación complementaria continúa ya que se le haya formulado imputación al justiciable. Recordemos que la imputación la van a encontrar ustedes en lo que establece el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que relativamente va a tener que reunirse o va a tener que decírsele al justiciable 5 cosas en particular. La primera es que se le tiene que hacer hacer saber el hecho delictuoso que se le atribuye, las circunstancias de tiempo, modo, lugar y ocasión, así también la forma de intervención, la clasificación jurídica preliminar, y también se le tiene que hacer saber el nombre de los acusadores, las personas que lo están acusando. Eso es la formulación de imputación, hacerle del conocimiento estas circunstancias, y bueno, el Ministerio Público, al concluir su exposición, cederá el uso de la voz al asesor jurídico y también al defensor para que éste pueda realizar alguna precisión, alguna duda que tenga el defensor, pues pueda hacerlo en ese momento.
Entonces, posteriormente es el momento de que el justiciable conteste la acusación. ¿Y cómo la va a contestar? Corrijo, que conteste la imputación. ¿Sí? ¿Y cómo la va a contestar? Bueno, con su declaración. Va a decir que es mentira lo que la fiscalía le está atribuyendo. Bueno, ¿por qué? Y ya va a narrar el hecho que él considere correcto o que considere que así sucedieron las cosas, ¿no? El hecho de que él declare, el juez le va a hacer saber que si él declara, bueno, pues entonces va a tener, va a poder el juez utilizar la información que emane de su boca, la va a utilizar el juez en su contra, ¿sí? Entonces es importante que si él va a narrar algo, pues que se encuentre debidamente asesorado, porque la información que él saque pudiera situarlos en circunstancias de tiempo, modo, lugar, y evidentemente le puede perjudicar. Entonces, el defensor tendrá que valorar si es necesario que declare o si es necesario que no declare. Esto va a partir de la teoría del caso que tenga la defensa. ¿Qué teoría del caso va a tener la defensa? Bueno, pues eso no lo sabemos porque va a ser un asunto, o cada quien tiene sus asuntos en particulares, y bueno, pues ahí, dependiendo su asunto en particular, es que pudiera llevarse a cabo la contestación de la imputación. Aclaro que la contestación de la imputación pudiera hacerse con el ánimo de que le alleguen al juez de control pues la verdad histórica de los hechos, porque pues evidentemente si la fiscalía dice que este cuate fue quien cometió el hecho delictuoso, pero él dice que no fue él porque él estuvo en otro lado, bueno, pues tendrá que demostrar lo que él está diciendo, recordando primeramente que el que tiene la carga de la prueba es la fiscalía, no lo es el imputado. Sin embargo, cuando el imputado habla, la carga de la prueba se va a revertir y entonces él está obligado a probar lo que él mismo está diciendo. La fiscalía va a probar su dicho, pero él si dice una cosa, pues tiene que acreditarla. Entonces, si él dice que no estuvo en ese momento, ese día, esa hora y que estuvo en otro lado, bueno, pues entonces realizará las maniobras correspondientes y ofrecerá los testigos conducentes para efecto de que acredite lo que él está diciendo. Por ejemplo, si él dice que estuvo en un restaurante el día de los hechos, bueno, pues entonces, ¿con qué va a acreditar? Primero, la existencia de ese restaurante y en segundo, que él estuvo en ese lugar. Entonces, si bien es cierto, a veces se crea una confusión en que la fiscalía es que tiene que acreditar la responsabilidad del justiciable, sí es cierto. Sin embargo, cuando el justiciable ya realiza unas manifestaciones, él está obligado a probar lo que él está manifestando. Si no lo dice, entonces su dicho es aislado, es decir, no hay nada que corrobore lo que él está diciendo. Entonces el juez pues va a tener que vincular a proceso, no le va a creer porque pues va a decir, bueno, yo creo que usted es muy buena persona y también creo que a lo mejor no hizo, ¿verdad? No hizo el hecho delictuoso que le están atribuyendo, yo le creo. Sin embargo, no existe algo que sustente lo que usted está comentando. Sin embargo, la fiscalía, en los datos que expuso de prueba, pues él sí justifica su hecho. Aclaro, esto será en indicios razonables o en grado de probabilidad que usted ya haya participado, porque no quiere decir que el hecho de que pues, se dicte un auto de vinculación a proceso se tenga certeza que él haya sido la persona que cometió el delito. Es únicamente para hacerle del conocimiento el hecho que se le está atribuyendo y que también se le está persiguiendo una investigación en su contra. Pero no significa que ya realmente haya cometido el hecho delictuoso. Entonces, al ser un grado de probabilidad, bueno, pues entonces él tendría que acreditar lo que él mismo está diciendo. La fiscalía no va a acreditar el dicho del imputado, lo tiene que acreditar su defensor con una estrategia. Bueno, vamos a suponer que este cuate, pues a lo mejor sí participó en el hecho delictuoso, y bueno, pues si nosotros ofrecemos algún dato de prueba, pues puede ser que lo involucre en el asunto, ¿no? O que le perjudique más. Entonces vamos a guardar silencio, porque el juez le establece que el silencio es uno de sus derechos que puede hacer valer en todo el procedimiento, y que el hecho de que este justiciable guarde silencio no significa que él lo haya cometido. Por ejemplo, que dijera, ay, como no habló, seguramente sí participó. El juez no puede realizar ese tipo de manifestaciones ni de pensamientos en ese estadio procesal. Entonces, después de que se le formó la imputación, es la oportunidad que tiene él para poder declarar. Después de que ya declare, entonces
el agente del Ministerio Público va a exponer sus datos de prueba. ¿Sí? El Ministerio Público le va a decir nuevamente el hecho que se le atribuye a la clasificación jurídica, su forma de intervención, las circunstancias de tiempo, modo, lugar, y le va a decir el agente del Ministerio Público que ese hecho que le está diciendo lo va a acreditar con los siguientes datos de prueba, y entonces va a decir la testimonial a cargo de este, la testimonial a cargo de este, el informe de tal, la pericial, y todo eso eslabonado, pues puede crearle convicción de manera indiciaria a su señoría para que pueda dictar un auto de vinculación a proceso. Pero bueno, entonces le va a exponer los datos de prueba a la fiscalía y posteriormente es la oportunidad de que el justiciable decida su derecho que tiene constitucional en el artículo 19 en su párrafo segundo y el artículo 20, apartado B, fracción cuarta. ¿Qué significa? Que, bueno, puede haber temporalidades para que él pueda ofrecer sus medios o datos de prueba. Y el artículo 314 y 315 del Código Nacional establece ciertos lineamientos para ofrecer esos datos de prueba. Y te dice que solamente van a ser admitidos los datos de prueba en el momento en el que se advierta que está privado de su libertad o que el delito amerita prisión preventiva justificada u oficiosa, ¿sí? Y también dice que, bueno, con esos delitos, pues podrá ofrecer datos de prueba. Vamos a suponer que es uno de esos delitos, entonces le va a preguntar, señor imputado, usted tiene derecho a que se le resuelva en este momento, pero también a que se le resuelva en 72 horas y también a que se le resuelva en 144 horas. ¿En qué momento quiere que le resuelva su situación jurídica? Entonces, bueno, si ustedes tienen pruebas que ofrecer, pues entonces van a solicitar la duplicidad del término. Pero si no tienen ninguna prueba que ofrecer, pues no hay necesidad, ¿sí? De que dupliquen el término. Pero bueno, pues entonces de una vez resuelva, señoría, pero permítame el uso de la voz para poder debatir respecto de los datos de prueba y la vinculación al proceso. Dicha circunstancia, pues obviamente nos lleva a la situación de que determine el juez de control, ¿sí? En ese debate de vinculación a proceso, bueno, si cree que tiene suficientes elementos para vincular a proceso, bueno, pues entonces va a vincular. Vamos a suponer que no tuvo suficientes elementos, entonces va a decretar la inmediata libertad porque dictó un auto de no vinculación a proceso. Por lo tanto, entonces, pues se decreta la inmediata libertad, que salga libre, ¿no? Esta circunstancia, sí, pues es el momento, si es que decretan la libertad, bueno, pues ya sale libre y se acaba el proceso, ¿no? El hecho de que dicte el Ministerio Público un auto de no vinculación a proceso no significa que el Ministerio Público debe dejar de investigar. Vimos ahorita las hipótesis por las cuales puede dejar de investigar y esta no es una de ellas, ¿sí? Entonces, puede seguir investigando el MP y puede volver a integrar la carpeta y volver a solicitar a esta persona que vuelva a comparecer como imputado. Posteriormente, vamos a suponer que sí dictó auto de vinculación a proceso, entonces se va a hacer el debate de las medidas cautelares. Y en las medidas cautelares vamos a tener lo que es un catálogo de medidas cautelares. Sin embargo, antes de revisar el catálogo de medidas cautelares, tendríamos que ver el Pacto Federal. Y la Constitución establece en su artículo 19 constitucional, en su párrafo segundo, un catálogo de delitos en los cuales la prisión preventiva viene de carácter oficioso. Es decir, que esta persona pues va a ser privada de su libertad si está su delito dentro de la hipótesis de alguno del 19 párrafo segundo. Si en dado caso no está en ese, bueno, puede solicitar a la Fiscalía una prisión preventiva justificada atendiendo a que existe la necesidad de la cautela. Entonces, ese debate de medidas cautelares, bueno, van a encontrarlo también en el artículo 155 del Código Nacional y que dentro de ese debate de medidas cautelares, el juez de control deberá de ver ciertos principios. Y uno de ellos va a ser el principio de mínima intervención, ¿sí? Este principio de mínima intervención
pues consiste precisamente en que el juez deberá de permitir que debatan las partes y tomar una resolución al respecto, ¿sí? Entonces, esta persona, ¿sí? Si realmente su abogado debatió de manera correcta, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser que el juez empiece a tomar una decisión al respecto. Pero estos principios que rigen las medidas cautelares, que son 4, el primero va a ser el criterio o principio de mínima intervención, el principio de proporcionalidad, el principio de idoneidad y también el principio de lesividad o de menos, que se le imponga la medida menos lesiva. Entonces, es así como se rigen los principios de las medidas cautelares y que, bueno, esto pues lo va a tomar en consideración el juez para poder atender a una medida cautelar distinta. Por ejemplo, pues si la intención del Ministerio Público es proteger a la víctima, pues entonces que le imponga una medida de protección, ¿no? Le impone una medida de protección y a mí me pone el juez una medida, pues que sea no acercarme a la víctima, ¿no? Y con eso se subsana. Entonces no hay necesidad de que pudiese, de cierta manera, pues tratar de imponerle una medida de prisión siempre. Pues eso es dependiendo cada abogado. Bueno, entonces, posteriormente vamos a encontrar el cierre de investigación complementaria. Y este cierre de investigación complementaria, pues viene establecido también en el Código Nacional y te dice que este cierre de investigación será cuando de los delitos no excedan de 2 años. Bueno, pues este cierre de investigación no deberá ser mayor a 2 meses, pero te dice que si el delito en su término medio aritmético excede los 2 años, entonces pudiera ser hasta 6 meses para investigar. Entonces vamos a suponer que ya se acabaron, voy a pedir 2 meses de cierre de investigación complementaria, ya se me terminaron. ¿Puedo pedir prórroga? Sí se puede, solamente que como máximo van a ser 6 meses, con los delitos que ameriten en el término medio aritmético que superen, corrijo, los 2 años, como lo establece dicho numeral, ¿no? En este caso, el 321. Desde que formulan la imputación hasta el momento de que se acaba el cierre de investigación complementaria, se va a llamar investigación complementaria. Antes de la imputación, hasta donde denuncian, se va a llamar investigación inicial. Entonces, así vamos a ir entendiendo el artículo 211, en el cual establece que la investigación inicial y la investigación complementaria, ¿sale? Recordando también que la investigación inicial, bueno, se va a dividir en datos de prueba, porque solamente es la mera referencia de un hecho delictuoso, que algo que todavía, pues, no ha sido desahogado ante un órgano jurisdiccional, se le va a llamar dato de prueba. Y medio de prueba, bueno, es algo que ya se desahogó, que se va a desahogar ante el órgano jurisdiccional, y estoy hablando precisamente en esta duplicidad del término. Esta etapa de investigación pues concluye ahí, ya cuando se acaban los 2 meses o hasta los 6 meses, el Ministerio Público ingresa un oficio diciendo que quiere cerrar ya la investigación. Entonces, cierra la investigación y empieza la etapa intermedia. ¿Dudas o preguntas respecto de la etapa inicial? ¿Qué es lo que vimos las clases anteriores? Continuamos entonces, si no hay dudas, vamos a ir a la etapa intermedia, que es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Esta etapa intermedia, ¿sí?, consiste precisamente en 2 fases. El objeto de la etapa intermedia, pues, es que se depuren medios controvertidos y que se debatan respecto de las pruebas. Esta etapa intermedia se pueden hacer acuerdos reparatorios y esos acuerdos probatorios, y esos acuerdos probatorios pues son que las partes se pongan de acuerdo, ¿sí?, en que un medio de prueba pues no lo lleven a juicio. Entonces, en la etapa intermedia es bien importante porque ahí ustedes van a ofrecer sus medios de prueba.
Todas las pruebas las van a ofrecer en la intermedia. Y es por ello que se divide en dos fases, la etapa intermedia, en su fase escrita y su fase oral. Y les comentaba que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, y así también la depuración de los hechos controvertidos que serán materia de juicio. Esta etapa se va a componer de dos fases, como les digo, de la fase escrita y de la fase oral, y que la fase escrita comienza con el Ministerio Público, quien formula la acusación y comprenderá de los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda fase, pues es ya la audiencia en sí, ¿sí? Esta segunda fase de la etapa intermedia, pues ya es el desahogo de la audiencia, ¿no? El debate de la audiencia que va a concluir con el dictado del auto de apertura juicio oral. Entonces, vean cómo estas dos fases, desde mi punto de vista, es la más importante, porque cuando a ustedes les llega la acusación que el Ministerio Público hace, es de ahí donde ustedes ya se dan cuenta cuál es realmente la clasificación jurídica, cuál es realmente el hecho que se le atribuye, cuál es realmente la forma de intervención del justiciable y qué pruebas tiene el MP. El MP se destapa luego. Y hagan de cuenta que cuando es el cierre de investigación complementaria, se cierra la investigación, y cuando se cierra la investigación, al siguiente día el Ministerio Público tendrá 15 días para formular acusación. Y dentro de la formulación de acusación, pues es un escrito donde se le avisa al juez de control, pues la individualización de las partes, la identificación de la víctima, ofendido y asesor jurídico, la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en circunstancias de tiempo, modo, lugar y también su clasificación jurídica. También se le hace saber la relación de las modalidades del delito en que concurre, la autoría o participación concreta que se le atribuye al acusado, la expresión de los preceptos legales aplicables, el señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como la prueba anticipada que hubiese desahogado en la etapa de investigación, la pena o medida de seguridad cuya aplicación se le solicita, incluyendo en su caso las correspondientes si fuera o si existiere un concurso de delitos, los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de la pena y, en su caso, para procedencia de sustitutivos de la pena de prisión o suspensión de la misma. También deberá de llevar esta acusación la solicitud del decomiso de bienes, si es que hay bienes asegurados, la también propuesta de acuerdos probatorios, como les decía, que los acuerdos probatorios, pues un acuerdo entre las partes para poder incluir un medio de prueba, pero que ya se tenga por cierto y acreditado, por ser un hecho a lo mejor que no les beneficia ni les perjudica. Por ejemplo, tenemos un asunto de violación. Para poder acreditar, un abuso sexual a menores, ¿sí? Un abuso sexual a menores. Para poder yo acreditar la edad de la menor, pues tengo que llevar el acta de nacimiento. Podemos hacer un acuerdo probatorio. ¿Sabes qué? ¿Para qué llevo el acta de nacimiento? Mejor que se tenga por cierto y acreditado que la menor tiene 17 años, por ejemplo. Entonces, con eso ya no es tema de debate de juicio. La información ya no es tema de debate de juicio. Entonces, es por eso que se hacen estos acuerdos probatorios y que se hacen entre las partes. Si uno de las partes no quiere, entonces pues, no se les puede obligar. La acusación solo podrá formularse por hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento a las partes. Entonces vean ustedes cómo el hecho ya no puede variar, así como está en la formulación de imputación, ya no lo van a poder cambiar. Y si el Ministerio Público, o en su caso la víctima o ofendido, ofrecieran como medios de prueba la declaración de testigos o peritos, deberán presentar una lista identificándolos con nombre, apellidos, domicilio y modo de localización, señalando además los puntos sobre los que versará su interrogatorio. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer nuestra acusación como agentes del Ministerio Público,
pues debemos de respetar estos lineamientos que debe de llevar esta acusación, ¿sí? Y dice que ya que la acusación nosotros la presentamos, ¿sí? Dice que una vez presentada la acusación, el juez de control ordenará su notificación a las partes al día siguiente. Con dicha notificación se les entregará copia de la acusación. Recuerden que cuando se cierra la investigación, el Ministerio Público tendrá 15 días hábiles para formular acusación. Ya cuando la formula, al día siguiente el juez de control deberá de notificarles a las partes ese escrito de acusación al que hago referencia. También para poder llevar a cabo la audiencia intermedia, ahorita estamos en la intermedia, pero estamos en su fase ¿qué? Escrita, porque estamos hablando de todo lo escrito. Entonces, es importante también realizar el descubrimiento probatorio. Y el descubrimiento probatorio precisamente consiste en la obligación de las partes en darse a conocer entre ellas las pruebas que tengan, ¿sí? Los medios de prueba que pretendan ofrecer para la audiencia de juicio. En el caso de que el Ministerio Público, el descubrimiento comprende al acceso y copia de todos los registros de investigación, así como los lugares y objetos relacionados con ella, incluso de aquellos elementos que no pretenda ofrecer como medio de prueba en el juicio. El caso del imputado o su defensor consiste en entregar materialmente copia de los registros al Ministerio Público a su costa y acceso a las evidencias materiales que ofrezca en la audiencia intermedia, lo cual deberá realizarse en términos de este código. El Ministerio Público deberá cumplir con esta obligación de manera continua a partir de los momentos establecidos en el párrafo tercero del artículo 218 de este código, así como permitir el acceso del imputado o su defensor a los nuevos elementos que surjan en el curso de la investigación, salvo excepciones previstas en este código. La víctima u ofendido y asesor jurídico y el acusado o su defensor deberán descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio en los plazos establecidos en los artículos 338 y 340 del Código Nacional, para lo cual deberá entregar materialmente la copia de los registros y acceso a los medios de prueba con costo a cargo del Ministerio Público. Tratándose de la prueba pericial, la deberá de entregar al momento de descubrir los medios de prueba a cargo de cada una de las partes, salvo que se justifique que todavía no lo tiene, que todavía no cuenta con ellos. En este caso, bueno, podrá dárseles más tiempo, sin embargo, se recomienda que este descubrimiento probatorio pues sea entregado por lo menos 3 días antes de la audiencia. En el caso que el acusado o su defensor requieran más tiempo para preparar su descubrimiento o su caso, podrá solicitar al juez de control antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia intermedia le conceda un plazo razonable para recabar estos datos. Entonces vean cómo pues también se le puede dar o solicitar más tiempo a las partes para que puedan recabar más datos de prueba, pero ojo, esto no acontece con el Ministerio Público, porque el Ministerio Público ya formuló acusación y ya tuvo sus pruebas. Entonces, él ya no puede ofrecer más pruebas, solo las que están en la acusación. Si surgieran en ese momento pruebas, bueno, ya no las va a poder ofrecer el MP, pero no es la situación que acontece en el caso de los defensores. Los defensores sí podrán ofrecer todos sus medios de prueba cuando ellos gusten y cuando ellos quieran, incluso solicitar más tiempo. Entonces, tiempo para formular acusación, 15 días para el Ministerio Público. Y, por supuesto, esto va a ser la fase escrita. Hagan de cuenta que cuando el Ministerio Público formula acusación, se les notifica al día siguiente a las partes. Cuando se les notifica al día siguiente, el asesor jurídico va a tener 3 días para coadyuvarse en la acusación o bien señalar vicios formales. Por ejemplo, hay veces que los vicios formales son errores de dedo, o a lo mejor en vez de poner a un perito el nombre, pues me equivoqué, como son machotes, pues puse el nombre de otro perito, ¿no? Un decir. Entonces pudiera ser que se equivocaran con errores de redacción, y bueno, esos son vicios formales que el asesor jurídico pudiera subsanar
por escrito de su acusación. Y por eso nos habla de la coadyuvancia en la acusación. Y nos dice que dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público, la víctima u ofendido podrán, mediante escrito, constituirse como coadyuvantes en el proceso, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección, ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios para complementar la acusación del Ministerio Público, de lo cual deberá notificar al acusado, solicitar el monto de la reparación del daño. Recuerden que, bueno, la función del asesor, pues es evidentemente que no se trastoquen derechos fundamentales, y el artículo 20 establece un derecho fundamental como el del derecho a la reparación del daño. Entonces, por eso pudiera el asesor jurídico, de cierta manera, poder, ¿no?, solicitar esa reparación del daño. El artículo 339 nos dice precisamente que si la víctima o ofendido se constituye como coadyuvante del Ministerio Público, le serán aplicables en lo conducente las formalidades previstas para la acusación de aquel. El juez de control deberá correr traslado de la solicitud de las partes. La coadyuvancia en la acusación por parte de la víctima o ofendido no altera las facultades concedidas por este código. Además, legislación aplicable al Ministerio Público ni lo eximirá de sus responsabilidades. Si se trata de varias víctimas o ofendidos, podrán nombrar representantes en común, siempre que no exista conflicto de intereses. Entonces, fíjense cómo vamos haciendo 3 partes, bueno, 2 partes ahorita, que es la Fiscalía, cuando hay cierre de investigación complementaria, 15 días para que formule su acusación, ¿sí? Ya vimos el contenido de la acusación, y cuando ya la ingrese, el juez de control al día siguiente le va a notificar al asesor jurídico y a la defensa. Cuando le notifique al asesor jurídico esa acusación, el asesor jurídico tendrá 3 días para coadyuvarse, señalar vicios formales, ofrecer medios de prueba y solicitar el pago de la reparación del daño. ¿Sale? Ya cuando el asesor jurídico ya conteste su acusación por escrito, entonces dentro de 10 días siguientes a que fenezca el plazo de la solicitud de la coadyuvancia de la víctima u ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán señalar vicios formales también del escrito de acusación y pronunciarse sobre las observaciones del coadyuvante y, si lo considera pertinente, requerir su corrección. No obstante, el acusado o su defensor podrán señalarlo en audiencia intermedia. También el defensor podrá ofrecer medios de prueba que pretenda desahogar en juicio. También el imputado podrá solicitar acumulación o separación de acusaciones. También podrá solicitar o expresar respecto de los acuerdos probatorios, es decir, que pueda tener, por cierto, ya acreditado ciertas cosas para que vaya a ser más rápida la audiencia. El escrito del acusado o su defensor se le notifica al Ministerio Público y al coadyuvante dentro de las 24 horas siguientes a la presentación. Y es así que los van a citar a la audiencia, y el juez de control, en el mismo auto en el que tenga por presentada la acusación, el Ministerio Público señalará fecha para que se lleve a cabo la audiencia intermedia, la cual deberá tener lugar en un plazo que no podrá ser menor a 30 ni exceder de 40 días naturales a partir de presentada la acusación. Es decir, que cuando yo presente acusación como Ministerio Público, el juez me va a acordar, se tiene por recibida la acusación, notifíquesele a las partes y se señala fecha de audiencia intermedia. ¿Por qué? Porque no podrá exceder de 40 días ni tampoco menos de 30, ¿no? Entonces puede el juez de control ya de manera inmediata señalar la audiencia intermedia luego en el acuerdo que recayó sobre la acusación. Previa celebración de la audiencia intermedia, el juez de control podrá, por una sola ocasión y a solicitud de la defensa, diferir hasta por 10 días la celebración de la audiencia intermedia para tal efecto. Para tal efecto, la defensa deberá exponer las razones por las cuales sí ha requerido dicho diferimiento. Entonces, vean cómo todavía puede diferir la audiencia más tiempo, o sea, tuvo ya una oportunidad para diferirla y este es un segundo momento,
¿no? La audiencia intermedia será conducida siempre por un juez de control, la presidirá bajo principios de integridad y se desarrollará de manera oral. Es indispensable la presencia del juez de control, del Ministerio Público y su defensor. La víctima u ofendido o asesor jurídico deberán concurrir, pero su inasistencia no suspende el acto, aunque si ésta fue injustificada, se tendrá por desistida su pretensión en el caso de que se hubiera constituido como coadyuvante. Entonces, aquí también, pues si no acuden a la audiencia intermedia, bueno, pues van a tener esta sanción, ¿no? También, bueno, cuando se trata de la unión o separación de acusaciones, pues el Ministerio Público que formule diversas acusaciones que el juez de control considere conveniente para someter en una misma audiencia del debate, siempre que ello no perjudique el derecho de una defensa, podrá unirlas y decretar su apertura en un solo juicio, si ellas están vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo acusado, o porque deben de ser examinadas en los mismos medios de prueba. El juez de control podrá dictar auto de apertura a juicio oral separados para distintos hechos o diferentes acusados que estén comprendidos en una misma acusación. Cuando, de ser conocida en una sola audiencia de debate, pudiera provocar graves dificultades de organización o el desarrollo de la audiencia del debate o afectación del derecho de defensa, siempre que ello no implique un riesgo de provocar decisiones contradictorias. Hasta aquí es la audiencia intermedia, pero en la fase escrita. Entonces vamos haciendo un resumen. La audiencia intermedia se divide en dos fases, la fase oral y la fase escrita. La fase escrita consiste e inicia con el escrito de acusación de la Fiscalía, ¿sí? Posteriormente, en este escrito de acusación que el fiscal va a hacer, tiene un término de 15 días después de que se decrete el cierre de investigación para formular acusación. Luego, cuando ya formó la acusación, 24 horas el juez le notifica al asesor jurídico y a la defensa. Cuando ya le notifica al asesor jurídico, entonces el asesor jurídico tiene 3 días para hacer su acusación coadyuvante. Y que dentro de esa acusación coadyuvante, pues podrá exponerle al juez los vicios formales, ¿sí? Constituirse como coadyuvante, ofrecer medios de prueba y también solicitar el pago de la reparación del daño. Cuando se pasa el término del asesor jurídico para hacer lo que les comento, entonces es momento de que el imputado conteste la acusación. ¿Y de qué manera la va a contestar? Bueno, puede señalar vicios formales, puede ofrecer medios de prueba, manifestarse sobre acuerdos probatorios, ¿sí? Contestar de cierta manera ya la acusación. Hasta ahí se ha concluido la fase escrita. Y entonces viene ese desarrollo de la audiencia intermedia, que bueno, finalmente de manera muy general, la audiencia intermedia pues implica un acto o en una sola audiencia, más bien una serie de actos. Ahora, la acusación que yo formulé por escrito, que el acusador coadyuvante hizo y que el defensor hizo, esa acusación va a exponérsele al juez de control. Se le va a hacer expuesta de manera resumida. Le va a decir, señor juez, procedo a formular acusación en contra de Juan Pérez por el hecho delictuoso de tal, ¿no? Y bueno, como todos tienen la acusación porque fue escrita, pues el juez lo que quiere es que sea muy ágil la audiencia, que sea muy rápida. ¿Sí? Entonces solamente se expone lo más importante y si voy a exponer los testigos, pues ya nada más los expongo. Pero ahorita vamos a ver de qué manera. Al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de la exposición de la víctima o ofendido y el acusado por sí o por conducto de su defensor. Acto seguido, las partes podrán deducir cualquier incidencia que consideren relevante presentar. Asimismo, la defensa promoverá las excepciones que procedan conforme a este código.
Cuando inicia la audiencia intermedia, el juez de control les va a preguntar, ¿ya se encuentran impuestos? Sí, ya me encuentro impuesto. Muy bien. Y les va a preguntar, ¿conocen de alguna situación que impida el desarrollo de la presente audiencia? Como por ejemplo, ¿qué pudiera impedir el desarrollo de la presente audiencia? Bueno, puede impedírsele, ¿sí? Esta situación de un amparo, por ejemplo, ¿no? Un amparo que esté pendiente por resolverse respecto de la vinculación a proceso, pues eso va a impedir, de cierta manera, que continúe la audiencia intermedia. Entonces puede proponer también un incidente de nulidad de la prueba, porque a lo mejor se percata el defensor que una de las pruebas que tiene la fiscalía, pues se obtuvo de manera ilícita. Entonces a eso se refiere que exponga sus incidencias o sus excepciones. Desahogado los puntos anteriores y posterior al establecimiento, en su caso, de acuerdos probatorios, el juez se cerciorará de que se ha cumplido con el descubrimiento probatorio a cargo de las partes. En caso de controversia, se abrirá debate entre las mismas y resolverá lo procedente. Si es el caso de que el Ministerio Público, víctima o ofendido ocultaran una prueba favorable a la defensa, el juez, en el caso del Ministerio Público, procederá a dar vista a su superior para los efectos conducentes. De igual forma, impondrá una corrección disciplinaria a la víctima u ofendido. Entonces, pues no se puede ocultar cosas. Siempre les comento que no. Y este sistema de justicia no se trata de sorprender a la fiscalía, de llegar y esconder cosas, o no nada más a la fiscalía, o sea, entre ellos, no nada más es llegar y le voy a ocultar cosas y ya se las enseño hasta después. Aquí todo el sistema de justicia deben de conocer, todas las partes deben de conocer toda la evidencia. No se puede esconder nada. Los acuerdos probatorios son aquellos celebrados entre el Ministerio Público y el acusado, sin oposición fundada de la víctima o ofendido, para aceptar como probado alguna o algunos de los hechos o circunstancias. Si la víctima o ofendido se opusiere y el juez de control determinara que sí es fundada y motivada la oposición, de lo contrario, el Ministerio Público podrá realizar el acuerdo probatorio. El juez de control autorizará el acuerdo probatorio siempre que los considere justificado por existir antecedentes de la investigación de los que se acredite algún hecho. En estos casos, el juez de control dictará la autoapertura del juicio en los hechos que tendrá por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia de juicio oral. Bueno, entonces estos acuerdos probatorios, pues es una plática entre la víctima y el ofendido, perdón, entre la víctima y el acusado, para acreditar y tener por cierto un hecho. ¿Sí? Se tiene por cierto, les comentaba, si es una menor de edad, bueno, ¿para qué ofrezco el acta de nacimiento? Mejor que se tenga por cierto y acreditado que es menor de edad. Ya no es tema de debate. Vamos a suponer que la menor tenía lesiones en la cavidad anal y vaginal. Pues, ¿sabes qué? Pues sí tiene lesiones. Entonces, que sea como acuerdo probatorio, que sí tenía lesiones. Es un ejemplo. Eso depende, bueno, tienen que ponderarlo. Si a ustedes les perjudica, pues mejor no. Mejor que no se vaya como acuerdo probatorio, y entonces yo, en la audiencia de juicio, pues lo trato de desacreditar mediante el interrogatorio y contrainterrogatorio que le realiza a las partes. Ahora bien, fíjense que cuando vamos en la audiencia intermedia, es bien importante en esta audiencia establecer nuestros medios de prueba. Y para los medios de prueba, ya lo habíamos platicado en la anterior sesión, que se requiere aprenderse las fases de la prueba. Y las fases de la prueba son, pues, esta parte, ¿sí?, que es el descubrimiento, ofrecimiento, debate, admisión y desahogo. Esas son las fases de la prueba. Entonces, descubrimiento implica, pues, descubrir la prueba, lo que les acabábamos de ver, ¿no? Que es el descubrimiento probatorio. Bueno, el descubrimiento es el descubrir la prueba. Pero nos vamos a detener tantito en lo que es el
el ofrecimiento, porque el ofrecimiento es donde la cosa puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque pues en el ofrecimiento, si yo no ofrezco bien mi prueba, no me va a ser admitida. Y debemos de seguir ciertos pasos en el ofrecimiento de la prueba. Es algo que también ya vimos. Nos detuvimos mucho en el anterior segmento porque pues estábamos viendo cómo se ofrecían los medios de prueba. Entonces, el ofrecimiento pues implica, ¿sí?, que yo diga el nombre de la persona que voy a ofrecer. ¿Quién es esa persona? Su domicilio. Posteriormente, las formas de incorporación de la persona. Los puntos sobre los que versará, la idoneidad y la pertinencia de mi medio de prueba. Y eso se lo tengo que hacer saber al juez de control cuando yo exponga, por supuesto, ¿sí?, el ofrecimiento de la prueba. Por ejemplo, en estos pasos, ¿no? Señoría, ofrezco como medio de prueba la testimonial a cargo de Pancho López, quien es primo de la víctima, mismo que podrá ser notificado en el domicilio ubicado en calle Melón, número 59 de la colonia Benito Juárez. Dicho testigo, señoría, deberá ser citado por conducto de este tribunal en el domicilio que ya he hecho referencia, mismo testigo que será incorporado a juicio mediante el interrogatorio directo y que versará sobre los siguientes puntos. El hecho que, sus datos generales, ¿verdad? También va a versar su testimonio sobre la relación que tiene con la víctima y el acusado. También va a versar sobre lo que sabe y le consta con relación a los hechos. Lo que sabe y le consta con relación a los hechos previos, posteriores, previos, concomitantes y posteriores al hecho. La pertinencia, señor juez, de este medio de prueba lo es, ya que es primo de la víctima y sí estuvo con la víctima el momento en que sucedieron los hechos. Entonces es pertinente porque este testigo tiene relación con los hechos. Y así sucesivamente. Tengo que cada uno de los medios de prueba que yo voy a estar diciendo, los tengo que decir en el orden que les acabo de hacer referencia. Estos medios de prueba, pues debemos primero, antes de ofrecerlos, pensar. Debemos pensar que estos medios de prueba no se vayan a adecuar a lo establecido en el artículo 346. Porque el artículo 346 del Código Nacional, pues nos dice que los medios de prueba no van a ser admitidos en ciertas hipótesis. Y una de esas hipótesis es cuando sea por medios dilatorios, ¿sí?, que ese testigo traten de ofrecerlo para dilatar el proceso. Y entonces el mismo código te dice cuáles son los supuestos por los cuales pudiera dilatar el proceso. Y te dice, pudiera dilatar el proceso este dato de prueba o este medio de prueba porque es sobreabundante. ¿Y qué significa que sea sobreabundante? Bueno, que por ejemplo, esa persona va a decir lo mismo que otras 2 o 3 personas. Pues si van a decir lo mismo 3 personas, pues son actos dilatorios. ¿Qué más va a abonar una persona? Si no va a abonar una persona además, pues entonces no ofrezcas a los 3, ofrece nomás uno. Entonces, eso significa que es sobreabundante. Que varios testigos hablen de lo mismo. No pueden hablar de lo mismo, sino sería sobreabundante. O también otro que causa efectos dilatorios, pues va a ser impertinente. Y esta es impertinente cuando no se refiere a los hechos controvertidos que les decía, ¿no? No tiene que ver con el hecho, ¿por qué lo estás ofreciendo? Es un testigo diferente, que no tiene relación con los presentes hechos. O también puede ser otra medio de prueba para ejercer actos dilatorios que sean innecesarios. ¿Cuándo es un medio de prueba innecesario? Por ejemplo, que yo lleve, en este caso, más bien que sea innecesario, significa que son hechos públicos, que son hechos notorios y que no necesitas ofrecer un testigo.
Por ejemplo, que yo ofreciera un testigo para que dijera ese testigo que el día sábado, ¿sí?, fue 10 de diciembre. Pues para yo ofrecer un testigo que diga que es 10 de diciembre, pues ¿para qué? Es innecesario, mejor que vean el calendario. El 10 de diciembre fue sábado, es un hecho notorio. Entonces no está permitido ofrecer testigos cuando sean o vaya a referirse respecto de hechos que son notorios. Estos tres requisitos, por decir así, o supuestos, estos tres supuestos nos hablan de efectos dilatorios. Entonces los medios de prueba no van a ser admitidos cuando se trate de efectos dilatorios. Sin embargo, hay otras hipótesis, por ejemplo, que también no se les va a admitir su medio de prueba cuando se hayan obtenido con violación a los derechos fundamentales. Por ejemplo, en este caso, que haya sido con violación a derechos fundamentales, pues les comentaba del caso en que, bueno, por ejemplo, en un cateo, hubieran obtenido en ese cateo algo ilícito, entonces, o ese cateo haya sido ilícito, pues entonces no deberá de admitirse de esa prueba relacionada con el cateo ni todo lo que se obtuvo del cateo. Por ejemplo, se puede haber obtenido un arma de fuego en ese cateo, pero si el cateo es ilícito, pues el arma es ilícita, teoría del árbol envenenado. Entonces no se van a admitir. Tampoco que se van a admitir cuando sean obtenidas o que sean declaradas nulas o cualquiera que contravenga la legislación. Entonces aquí sí tendríamos como que hacer mucho énfasis en lo que es la prueba, el medio de prueba y los requisitos para que se admita una prueba, ¿sí? Estos requisitos para que se admita la prueba vienen establecidos en el artículo 346. Entonces, si ustedes el medio de prueba lo van a ofrecer y se adecua a alguna de estas hipótesis, pues ahí mismo les van a decir que no se les admita. En el caso de que el juez estime que el medio de prueba sea sobreabundante, dispondrá que la parte que lo ofrezca reduzca el número de testigos o de documentos cuando mediante ellos desee acreditar los mismos hechos o circunstancias con la materia que se someterá a juicio. Asimismo, en los casos de delitos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual, el juez excluirá la prueba que pretenda rendirse sobre la conducta sexual anterior o posterior de la víctima. La decisión del juez de control de exclusión del medio de prueba es apelable. Entonces, recuerden ustedes que también, como para hacer un paréntesis, tenemos establecidos algunos lineamientos que nos dicen que en qué momento podemos interponer algún tipo de recurso. Entonces, tenemos dos tipos de recursos, ¿sí? Tenemos el recurso que se puede interponer, que se llama la revocación. La revocación, sí, es uno de los recursos que ustedes tienen, por ejemplo, si en algún momento les excluyeran de cierta manera una prueba, pudieran interponer este recurso de revocación. Este recurso de revocación implica, primeramente, que va a ser procedente cuando sean cuestiones de mero trámite, que no se resuelva el fondo del asunto. Entonces, el hecho de un testigo que no se haya admitido, pues no resuelve el fondo, resuelve, ¿sí?, una parte que no es sustancial. Por lo tanto, considero que sí se admite este recurso de revocación. Lo pueden hacer esto con el ánimo de que el juez revoque su decisión, ¿sí? Por ejemplo, si no les admitió una prueba, señoría, pues interpongo la revocación para que usted revoque su decisión, cambie de decisión. Pero para eso se tienen que reunir ciertos elementos, ¿sí? Esos elementos, uno de ellos es que sea contra resoluciones de mero trámite, ¿sí?
Y también esta resolución de mero trámite puede ser de dos formas. Por ejemplo, si en la mera audiencia les dicen que no se le admite la prueba, en ese mismo momento interponen el recurso. Si a lo mejor se los notifican por escrito, pues tienen el término de 2 días para poder interponer el recurso por escrito. Entonces, este recurso también sirve, ¿sí?, como para que el juez cambie de opinión respecto de su decisión. Pero, ojo, para poder hacer valer este recurso de revocación, se tiene que hacer valer el agravio. Forzosamente, ¿cuál es el agravio que se está realizando con la decisión del juzgador? No, pues evidentemente el agravio en el que se encuentra, pues es que si no se le admite ese dato de prueba o ese medio de prueba, pues entonces evidentemente va a quedar en estado de indefensión porque se va a ir a juicio sin una prueba que pudiera ser relevante para acreditar su o desacreditar su responsabilidad. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de las resoluciones de mero trámite, que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el órgano jurisdiccional que dictó una resolución impugnada la examine de nueva cuenta y dicte una resolución diferente o una resolución que corresponde. Si va a determinar la misma resolución, pues no hay mayor problema. ¿Y cuál es ese trámite que se realiza en el recurso de revocación? El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas. El recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante la audiencia y deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo. O sea, en ese momento en la audiencia promueven el recurso, les diría, retráctese, admítame la prueba, pero me está violentando un derecho humano. No quiero. Entonces ahí tendría que pronunciar su resolución. Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en el plazo de 2 días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales solicita. El órgano jurisdiccional se pronunciará de plano. Podrá oír previamente a las partes dentro del plazo de los 2 días interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia deberá emitirse de inmediato. La resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los 3 días siguientes a la interposición del recurso, en caso de que el órgano jurisdiccional cite audiencia por la complejidad del asunto. Entonces vean cómo si es de manera oral, en ese mismo momento resuelven y en ese mismo momento lo exponen. Si es por escrito, el juez de control tendrá 3 días para resolver respecto de su recurso. Este recurso de revocación procede contra una prueba un medio de prueba que no se les haya admitido. Ahora bien, si vemos que el juez se pasó de listo y no nos admitió nuestra prueba, bueno, entonces tendríamos que ver cuáles son las resoluciones apelables, ¿sí?, que es ante el juez de control. Porque las resoluciones apelables son 2. Puede ser ante el juez de control o ante el juez de juicio. Entonces, ¿cuáles son los requisitos o las resoluciones que son apelables ante un juez de control? Bueno, son apelables las resoluciones siguientes: las que nieguen el anticipo de prueba, las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no lo ratifique, la negativa o cancelación de la orden de aprehensión, la negativa de la orden de cateo, las que se pronuncien sobre las providencias precautorias y medidas cautelares, las que pongan en riesgo
perdón, las que pongan en término al procedimiento o lo suspendan, por ejemplo, un sobreseimiento que les decía, ¿no? El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso, las que concedan, nieguen, revoquen la suspensión condicional del proceso, la negativa de abrir procedimiento abreviado, la sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, las que excluyan un medio de prueba. Aquí está, que una exclusión del medio de prueba resulta procedente, ¿sí?, el recurso de apelación. ¿Sí? Este recurso de apelación sí procede contra la negativa de una prueba, de una admisión de la prueba, ¿no? En estos casos se realiza pues un trámite, ¿sí? Y posterior también tienen ese término y que nos dice que el recurso de apelación contra las resoluciones del juez de control se interpondrá por escrito ante el mismo juez que dictó la resolución dentro de los 3 días contados a partir de aquel en que surte efecto la notificación, si se tratare de auto o de cualquier providencia, y de 5 días si se tratare de sentencia definitiva. En los casos de apelación sobre el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público, se interpondrá ante el Tribunal de Enjuiciamiento que dictó la resolución dentro de los 3 días contados a partir de que surte efecto. Y bueno, vamos a encontrar, a mí lo que me interesaba, bueno, era que vieran que cuando se trata de este tipo de resoluciones, pues va a ser de 3 días. O sea, si ustedes les inadmiten una prueba, pues van a tener 3 días para apelar esa inadmisión de la prueba. Entonces, si ustedes creen que la prueba o el medio de prueba que ustedes ofrecieron es correcto, bueno, pues finalmente lo exponen, pero si el juez les dice que no es correcto y lo excluye, pues entonces pueden apelar, pero ya tienen un antecedente, y ese antecedente es el recurso de revocación, y el siguiente va a ser la apelación. Por supuesto, pueden irse incluso hasta un amparo, ¿no? Ahora bien, si ya se reunieron todos los requisitos, ya se ofrecieron las pruebas, entonces el juez va a dictar un auto de vinculación, perdón, un auto de apertura a juicio oral. Antes de finalizar la audiencia, el juez de control dictará auto de apertura a juicio oral. En ese auto de apertura a juicio oral deberá tener, pues como la forma, ¿no?, del auto de apertura a juicio oral, deberá tener el Tribunal de Enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia, la individualización de los acusados, las acusaciones que deberán ser objeto de juicio y las correcciones formales que hubieran realizado en ellas, así como los hechos en materia de acusación, los acuerdos probatorios a los que hubieran llegado las partes, los medios de prueba admitidos y que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada, los medios de prueba en que, en su caso, deban desahogarse en la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, las medidas de resguardo y de identidad de los datos personales que procederán en términos del código, las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. El juez de control hará llegar el mismo al Tribunal de Enjuiciamiento competente dentro de los 5 días siguientes de haberse dictado y pondrá a su disposición los registros, así como también al acusado. Es decir, va a pasar al acusado al Tribunal de Enjuiciamiento y también va a pasar el auto de apertura, y el juez de control ya no tiene responsabilidad con ese acusado. Este auto de apertura, sí, quisiera antes de otra cosa, pues comentarles que pudiera ser que se pudiese ofrecer una prueba que se llama prueba anticipada. La prueba anticipada, pues, consiste precisamente en que pudiese destruirse en algún momento y que no llegue a juicio. Bueno, no nos vamos tan lejos, pudiera ser un testigo, ¿sí? Un testigo que ya está muy grave, está en el hospital y les dice el médico que ya se va a morir. ¿No sabe qué? Yo creo que ya no aguanta a lo mucho 8 días. Y tú platicas con el testigo y el testigo habla bien, se dirige bien, pero pues ya va a fallecer.
esa prueba y él presenció hechos importantes, entonces esa prueba es importante, ¿no? Pero ni modo que, ¿cómo le hago para que me vaya a juicio? Lo ofrezco como prueba anticipada. Entonces, como todavía no es tiempo de juicio, lo hago como prueba anticipada. ¿Y cómo se hace esto? Tengo que justificar varios aspectos para poder ofrecer la prueba anticipada. Esta prueba anticipada va a llevarse desde que se dicta el auto de vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. No es cierto. Hasta antes de la audiencia de juicio oral, no del auto de apertura a juicio oral, de la audiencia de juicio oral. O sea que pudo haberse dictado el auto de apertura a juicio, ¿sí? Y de todas maneras puedes ofrecer la prueba anticipada hasta antes de la audiencia de juicio. Pero tienes que reunir ciertos requisitos y uno de ellos es que justifiques que la prueba pudiera desaparecer. Y es de carácter urgente, o sea, si ustedes hoy solicitan una audiencia de prueba anticipada ahorita, muy seguramente mañana de su audiencia en la mañana. ¿Por qué? Porque esas audiencias son urgentes. Entonces, esto es importante, ¿no? Hasta antes de la celebración de la audiencia de juicio se podrá desahogar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, siempre que se satisfagan los siguientes requisitos. Entonces vienen todos los requisitos para poder ofrecer y desahogar la prueba anticipada. Y nos dice que un primer requisito va a ser que esta prueba anticipada sea desahogada ante un juez de control. Un segundo requisito es que sea solicitada por algunas de las partes y quienes deberán expresar las razones por las cuales el acto se debe realizar con anticipación a la audiencia de juicio, a la que pretenden desahogar y se torna indispensable en virtud de que, y aquí viene lo importante, se estime probable que algún testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio. Ahí está. Una de las primeras hipótesis que es esta prueba anticipada es porque alguno de los testigos no pudiera acudir por alguna circunstancia y te dice que a lo mejor porque vive en el extranjero, ¿no? O a lo mejor porque teme por su vida. Uno de los casos es que pudiera estar en el hospital a punto de morir, ¿sí? O también otro de los casos es que, bueno, lo hayan amenazado. Esto surge mucho en delitos de secuestro, de extorsión o que tienen que ver precisamente con temas de delincuencia organizada, narcotráfico y secuestro, ¿no? Donde los testigos pues tienen un temor muy, muy grave y que incluso hubo un asunto donde el testigo fueron con una metralleta a balacear su casa, ¿no? Y le pusieron ahí una cruz en su pared y le pusieron que lo iban a matar. Entonces teme por su vida y por eso quiere declarar antes por cualquier cosa, ¿no? Entonces, uno de los hipótesis es que temiere por su muerte y otro de los casos es que estuviera mal de salud, ¿no? A lo mejor, como les comentaba, o sea, si les dice el doctor, no, sabes que ya nada más te va a aguantar 15 días, pues evidentemente va a desaparecer ese testigo, quien es que presenció todo, ¿no? También que padeciera de algún estado de salud, incapacidad física o mental, pues también se puede ofrecer con antelación. Que sea por motivos fundados y que extrema necesidad para evitar la pérdida, alteración del medio probatorio, que se practique en audiencia y en cumplimiento de las reglas previstas para la práctica de las pruebas del juicio. Entonces hagan de cuenta que aquí también en la prueba anticipada, pues la fiscalía va a realizar una serie de preguntas, como si fuera obviamente el interrogatorio y contrainterrogatorio, en este caso el interrogatorio directo, porque es el oferente de la prueba, pero van a tener derecho a contrainterrogar, o sea, van a desahogar a ese testigo con un juez de control. El juez de control va a regular la audiencia y luego va a ordenar los registros que se guarden para que se vayan a juicio. Y en juicio oral tú le haces del conocimiento al juez por conducto de ese CD lo que el testigo dijo. ¿Cuál es el procedimiento? La solicitud del desahogo de prueba anticipada podrá plantearse desde que se presenta la denuncia o querella o equivalente hasta antes de que da inicio a la audiencia de juicio. Por ahí corrijo porque creo que me equivoqué. Le dije ahí que desde que dictaban el auto de vinculación a proceso, pero no es cierto. Sí, es desde el momento que hay una denuncia o querella hasta antes de la audiencia de juicio se podrá desahogar anticipo de pruebas. Cuando se solicite el desahogo de una prueba en forma anticipada, el órgano jurisdiccional citará a la audiencia a todos aquellos que tuvieran derecho a asistir a la audiencia de juicio oral y luego de escucharlos valorará la posibilidad de que la prueba
por anticipar no pueda ser desahogada en la audiencia de juicio oral, sin grave riesgo de pérdida por la demora, y en su caso admitirá y desahogará la prueba en el mismo acto, otorgando a las partes todas las facultades previstas para su participación en la audiencia de juicio oral. El imputado que estuviere detenido será trasladado a la sala de audiencias para que se imponga de forma personal, por teleconferencia o cualquier otro medio de comunicación para practicar la diligencia. En caso de que todavía no exista impedimentos identificado, se designará, no exista un imputado identificado, se defenderá un defensor público, ¿no? ¿Qué sucede cuando esta audiencia ya termina? Desahogamos la prueba anticipada, la vamos a desahogar, ¿no? Entonces, ya que la desahogamos, ahí el juez va a ordenar el resguardo de los registros. Fíjense, la audiencia en la que se desahogue la prueba anticipada deberá registrarse en su totalidad. Concluido el desahogo de la prueba anticipada, se entregará el registro correspondiente a las partes. Si el obstáculo que dio lugar a la práctica del anticipo de prueba ya no existiera, para la fecha de audiencia de juicio, se desahogará de nueva cuenta el medio de prueba correspondiente en la misma. Toda prueba anticipada deberá conservarse de acuerdo con las medidas dispuestas ante el juez de control. Entonces, se ordena que se guarde ese registro para que posteriormente se haga llegar al tribunal de enjuiciamiento. Entonces, grosso modo, vean también cómo se puede ofrecer pues otra prueba, porque estábamos viendo los parámetros para el ofrecimiento de la prueba y dijimos precisamente que hay pruebas, por ejemplo, que no se van a poder ofrecer porque resultan ser dilatorias, ¿no? Entonces se divide como en las pruebas dilatorias, sobreabundantes, impertinentes o innecesarias, como un apartado, y otro apartado por haberse obtenido con violación de derechos humanos, por haber sido declarado nulas, o porque precisamente contravinieron las reglas del Código Nacional o la Constitución. Va de la mano esta audiencia intermedia, ¿sí? Si en algún momento quisieran realizar una salida alterna o una forma de terminación anticipada, lo pueden hacer. Por ejemplo, como una forma de terminación anticipada tenemos el procedimiento abreviado. Y el procedimiento abreviado procede desde que se dicta el auto de vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Entonces, aquí en la audiencia intermedia todavía puede acogerse al beneficio del procedimiento abreviado. Y el artículo 201 y 202 del Código Nacional nos dicen los parámetros para el procedimiento abreviado. Y nos dice que en estos casos, en algunos casos, así lo voy a hablar de manera muy general, ¿sí? Se pudiera hacer la reducción de 2/3 partes de la pena, incluso en algunos casos la mitad de la pena. Es decir, que el procedimiento abreviado tiene un beneficio. Y el beneficio es que si acepta su responsabilidad, se le va a reducir la pena. Entonces, no es necesario que se lleve en la audiencia intermedia forzosamente. ¿Por qué? Porque pudiera ser que se vayan acojan al beneficio que es el mismo procedimiento abreviado y les disminuye la pena. Por ejemplo, en un delito de homicidio, que es de 40 a 70 años, por ejemplo, aquí en el Estado de México, pues le van a hacer la reducción de 1/3 parte de la mínima y le van a aplicar esa pena. Es decir, que pudieran aplicarle, en vez de tener una prisión vitalicia, pues pudiera tener 26 años, ¿no?, de prisión, aceptando su responsabilidad, por supuesto, con los medios de convicción que el Ministerio Público le exponga en la audiencia. En ese momento de la audiencia intermedia, ustedes van a exponer su acusación, pero si en ese momento dice, bueno, ya que me juzguen con el abreviado, no hay problema, acepto mi responsabilidad. El Ministerio Público tiene la obligación, primero, de solicitar autorización de su superior jerárquico para poder hacer ese resumen, esa reducción de la pena, y posteriormente, pues, para acomodar su acusación de tal manera que pudiera exponerla en vía procedimiento abreviado. Esta
Este medio de anticipo, como es el procedimiento abreviado, no es el único. Este anticipo se encuentra constitucionalmente en el artículo 20, apartado primero, en su penúltimo párrafo. Nos habla de las formas de terminación anticipada y esa es el procedimiento abreviado. Pero también este procede con cualquier delito. Puede ser que tenga un secuestro, extorsión, homicidio, feminicidio, lo que quiera. Si acepta, se le va a reducir la pena. Caso contrario a las salidas alternas. Por ejemplo, de salidas alternas tenemos dos, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Y, por ejemplo, en el acuerdo reparatorio solamente procede desde el inicio de la denuncia o querella hasta antes de la autoapertura a juicio oral. Pero nos habla que son delitos patrimoniales y sin violencia. Entonces, no puede haber un acuerdo reparatorio, por ejemplo, con violencia familiar. ¿Por qué? Pues porque el acuerdo reparatorio son para cuestiones meramente materiales. Por ejemplo, pudiera ser que se robaron un teléfono sin violencia, ¿no? Un delito que sea sin violencia, pero que sean de corte patrimonial. Entonces, ¿qué sucede? Me robaste mi teléfono, ¿cuánto cuesta? 5,000 pesos, te los pago, se acabó. Así de fácil. Lo que es la suspensión condicional del proceso no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque la suspensión condicional del proceso nos habla como un mecanismo alterno de que pudiera suspenderse el proceso, se termina el proceso, pero te voy a imponer una medida cautelar y te vas a someter a una condición, ¿sí? Y esta suspensión condicional procede desde el auto de vinculación a proceso hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Puedes suspender el proceso. Y aquí sí entran los delitos de violencia familiar. Entonces, un delito de violencia familiar donde te dieron la prisión preventiva justificada, ¿sí? Pues lo que dices es, a ver, señoría, tiene miedo de que me vaya del país, que me dé a la fuga. Y también tiene miedo de que le vaya yo a hacer un daño a la víctima. ¿Qué le parece si me impone una medida cautelar? Que no me acerque a la víctima y que tampoco salga de un determinado lugar y que venga yo a firmar de manera frecuente. 3 cosas. ¿Qué le parece si me pone esas 3 cosas, pero me deja libre? El juez va a tener que responder al respecto de esa situación y va a decir, bueno, eso sí es posible, pero ¿qué pasa con el Código Nacional? ¿Qué pasa con la Constitución? ¿Qué dice? Que debe de haber garantizar, el juez debe de que se garantice la reparación del daño. Entonces decir, bueno, ok, te voy a dejar libre, no te acerques a la víctima, no salgas del país, ni del estado, ni te alejes, y también quiero que vengas a firmar cada 8 días, para empezar. Esto quiero que lo hagas también acompañándote, como eres muy agresivo, necesito que tomes terapias. Entonces, te voy a poner 4 cosas. Y que estas terapias esté sometido por 9 o 10 meses a estas terapias, por lo menos. Ya quedó de ese lado. Ahora, ¿cómo le vas a reparar el daño a la víctima? La víctima faltó a su trabajo, se truncó de manera parcial su proyecto de vida y también tuvo un daño psicológico. Bueno, ya se hizo un estudio de todo eso y llega a una cantidad, por ejemplo, si tiene que ir al psicólogo, pues cuesta 1,000 pesos la consulta y requieren de 70 consultas. Bueno, vas a pagar 70,000 pesos. Pero también se hizo un estudio de lo que es el núcleo cesante y todo eso. Entonces, son 50,000. Entonces tienes que pagar 140,000 pesos. Te escucho, ¿cómo los vas a pagar? No, pues no tengo dinero, no se hace. ¿Sabe qué, señoría? Ahorita mismo le doy 50,000 pesos y los otros 90,000 se los voy a pagar de 10,000 pesos cada mes. Bueno, hay una propuesta de pago, ¿sí? Se repara el daño. Por lo tanto, entonces, te quedas con esas 4 medidas cautelares, esas 4 condiciones, y también vas a reparar el daño. Con un día que no pagues,
de regreso, o sea, vuelves a la cárcel. Entonces tú sabrás si pagas o no pagas. ¿Está de acuerdo la víctima? Sí está de acuerdo. Saque el dinero y déselo de una vez. Este monto de la reparación del daño se divide en dos. Puede ser de pago inmediato o plan de reparación. Entonces puede decir, ¿sabe qué, señora? Ahorita mismo le pago los 140,000, que los traigo. Ah, bueno, ya se acabó el asunto. Solo faltaría que él acuda a sus terapias por 9 meses, que rinda los informes y con eso quedaría libre. Ya no se desarrolló la audiencia intermedia. Se puede todavía hasta antes de que concluya y que se dicte la autoapertura juicio oral, todavía faltaría esa situación, ¿sí? De que puedan debatirse al respecto. Vamos a tomar un descanso, si les parece bien, de 20 minutos y continuamos. Muy buenas tardes, gracias.